¿Alguna vez te preguntaste cómo las decisiones más inesperadas pueden cambiar tu vida para siempre? Hoy descubrirás cómo una serie de elecciones, fracasos y riesgos llevaron a alguien a transformar el mundo de la tecnología y el éxito personal. Quédate hasta el final para conocer la lección que puede cambiar tu forma de tomar decisiones. Nadie empieza su vida sabiendo exactamente hacia dónde va. A veces todo parece improvisado, incluso caótico, y solo mucho después descubrimos que cada decisión tenía un sentido oculto. En sus primeros años, su historia no tuvo nada de épica. Fue entregado en adopción antes de nacer, aceptado a última hora por unos padres que no cumplían las expectativas de su madre biológica y marcado desde el inicio por una promesa: algún día iría a la universidad. Años después, cuando finalmente llegó ese momento, eligió una institución tan costosa que consumió los ahorros completos de su familia. Y aún así, tras apenas unos meses, se dio cuenta de algo incómodo. No sabía qué estaba haciendo allí. No entendía cómo ese camino le ayudaría a descubrir su lugar en el mundo. Lo único que veía era el esfuerzo de sus padres evaporándose en matrículas mientras él avanzaba sin convicción. Tomó entonces una decisión que, vista desde fuera, parecía irresponsable. Abandonó la universidad, no porque tuviera un plan mejor, sino porque decidió confiar en que las cosas, de algún modo, se ordenarían más adelante. En ese momento fue aterrador. No tenía dormitorio, dormía en el suelo de habitaciones prestadas, recorría largas distancias a pie para poder comer una sola comida decente a la semana y recolectaba botellas para sobrevivir. Pero contra todo pronóstico se sentía vivo. Al liberarse de las obligaciones formales, empezó a seguir su curiosidad. Asistía solo a las clases que realmente le atraían, sin pensar en créditos ni en salidas laborales. Fue así como llegó a una clase de caligrafía. No tenía ninguna utilidad práctica aparente. Letras, espacios, estilos antiguos, detalles visuales que parecían no servir para nada en un mundo dominado por la lógica y la eficiencia. Aún así, quedó fascinado. Aprendió sobre armonía visual, proporción, belleza aplicada al detalle más pequeño. No sabía para qué le serviría, ni siquiera imaginaba que pudiera servirle. Pasaron los años, 10, para ser exactos, y entonces, mientras trabajaba en el diseño de una computadora que aspiraba a ser diferente a todo lo existente, esos conocimientos aparentemente inútiles regresaron con una claridad absoluta. La tipografía, la estética, el cuidado visual que definieron ese producto nacieron directamente de aquella clase olvidada. Sin esa decisión impulsiva de abandonar la universidad, sin esa curiosidad sin propósito inmediato, ese avance nunca habría existido. La lección no estaba en la caligrafía, sino en algo más profundo. Los puntos rara vez se conectan mirando hacia adelante. Solo cobran sentido cuando miras atrás. Por eso, avanzar exige fe. Fe en la intuición, en el proceso, en que incluso los desvíos tienen un propósito que todavía no puedes ver. La siguiente etapa no llegó como una recompensa, sino como una sacudida. Había encontrado temprano aquello que amaba hacer y se lanzó a ello con una intensidad casi obsesiva. Desde un garaje, junto a un socio con la misma hambre creativa, construyó una empresa que creció a una velocidad inesperada. En pocos años pasó de ser un experimento casero a una organización gigantesca, con miles de empleados y productos que empezaban a cambiar la forma en que las personas se relacionaban con la tecnología. Antes de cumplir los 30, ya había participado en la creación de algo que muchos consideraban revolucionario. Desde fuera, parecía una historia perfecta. Entonces ocurrió lo impensable. Fue expulsado de la empresa que había fundado. No de manera silenciosa, sino pública, evidente, humillante. Las diferencias internas, las visiones opuestas sobre el futuro y las decisiones de otros terminaron por dejarlo fuera. De un día para otro, aquello que había definido toda su vida adulta desapareció. No era solo un trabajo lo que perdía, era su identidad. Durante meses se sintió vacío, convencido de haber fallado, de haber decepcionado a quienes lo precedieron, de haber soltado una responsabilidad que no supo sostener. Incluso pensó en desaparecer, en alejarse de todo lo que había construido. Pero algo inesperado ocurrió en medio de ese derrumbe. Descubrió que, a pesar del rechazo y del golpe al ego, seguía amando lo que hacía.
El despido no había apagado esa pasión, y esa comprensión cambió todo. Decidió empezar de nuevo, sin certezas, sin prestigio, sin el peso de las expectativas. Volvió a ser principiante, y en esa ligereza encontró una libertad creativa que no había tenido antes. En los años siguientes, fundó nuevas empresas, exploró ideas que antes no habrían tenido espacio y participó en proyectos que parecían arriesgados para cualquiera que no tuviera nada que perder. De uno de esos caminos nació un estudio que transformaría la animación para siempre. De otro, una tecnología que más adelante se convertiría en la base del renacimiento de la misma empresa que lo había expulsado. En paralelo, su vida personal también encontró estabilidad, amor y una familia que no existía en los años de obsesión absoluta. Mirando atrás, comprendió algo difícil de aceptar en el momento del dolor. Aquel despido había sido necesario. El éxito temprano había endurecido su mirada. El fracaso la volvió flexible. A veces la vida no avanza con caricias, sino con golpes. Y aunque el impacto duela, perder la fe es lo único que realmente detiene el camino. La última comprensión no llegó a través del éxito ni del fracaso, sino de una amenaza silenciosa. A los 17 años leyó una frase que lo marcó para siempre: vivir cada día como si fuera el último. No la entendió del todo entonces, pero decidió ponerla a prueba durante décadas. Cada mañana se miraba al espejo y se hacía una pregunta brutalmente honesta. Si hoy fuera el último día de su vida, ¿haría lo que está a punto de hacer? Cuando la respuesta era negativa durante demasiados días seguidos, sabía que algo debía cambiar. No el entorno, no a los demás, sino el rumbo. Con el tiempo entendió que recordar la muerte no es un pensamiento oscuro, sino una herramienta de claridad. Frente a ella, el miedo al fracaso se vuelve irrelevante. Las expectativas ajenas pierden fuerza. El orgullo, la vergüenza, el qué dirán, todo se desvanece. Queda solo lo esencial. Recordar que el tiempo es limitado elimina la ilusión de que siempre habrá una segunda oportunidad para vivir de verdad. Nadie quiere morir, pero todos lo harán. Y precisamente por eso la muerte funciona como un filtro. Borra lo viejo para que lo nuevo tenga espacio. Esa conciencia le permitió tomar decisiones difíciles con mayor lucidez. Evitar la trampa de vivir la vida diseñada por otros. No caer en dogmas, en caminos heredados, en voces externas que ahogan la propia. Porque vivir según los pensamientos ajenos es una forma lenta de desaparecer. El ruido del mundo puede ser ensordecedor, pero la voz interna siempre sabe hacia dónde ir. Ignorarla tiene consecuencias. Escucharla exige coraje. El mensaje final no era optimista ni pesimista, sino urgente. El tiempo no se expande para adaptarse a tus dudas, se consume. Por eso, seguir el corazón no es un lujo ni una fantasía, es una necesidad. La intuición no siempre explica sus razones, pero suele conocer el destino antes que la mente. Todo lo demás, comparado con eso, es secundario. Vivir con hambre no significa ambición vacía, sino curiosidad constante. Vivir alocado no es perder el control, sino no permitir que el miedo decida por ti. Esa actitud fue el hilo invisible que conectó cada punto de su vida, incluso aquellos que parecían errores, pérdidas o fracasos definitivos. Si esta historia te hizo reflexionar, en el canal encontrarás más relatos que exploran decisiones, caídas y giros que cambian una vida para siempre. Suscríbete y acompáñanos en el próximo.